Saludos cordiales, damos inicio a un nuevo programa, Camino de Santidad, para seguir hablando acerca de la vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Y hoy tenemos la gran alegría, como de siempre, y una gran bendición porque estamos en una localidad que se llama Potrero Guayaquil, del distrito de Caaguazú. Un lugar muy hermoso. Venimos a visitarle a una señora de 90 años que le conoció al padre Julio César Duarte Ortellado, construyó con él una amistad en el distrito de Ubicuí. Y al inicio de este programa vamos a hacer nuestra oración pidiendo por la pronta beatificación del siervo de Dios, del padre Julio César. Y acá la señora quien nos recibe en su casa es doña Ana Marina Ruda, viuda de Domínguez. Un apellido bastante raro. Acá me están explicando que el apellido Ruda creo que es uno solo acá en la República del Paraguay. Y bueno, hay tantas cosas, tantas riquezas que tenemos en nuestro país que también estamos conociendo, y él está acompañado en estos momentos con sus hijos y con sus hijas. Una hermosísima reunión familiar. El padre Julio César Duarte Ortellado nos une a través de la amistad, a través de esa historia de paz, de amor, de servicio y de entrega que él ha tenido con sus feligreses, y eso se transporta en el tiempo. Imagínense dónde estamos, en donde hoy nos trae el padre Julio César. Nos trae para recordar una amistad que él construyó con esta familia a través de su servicio y a través de su amor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que él nos da para poder difundir un programa más a la Santísima Virgen María, por su manto celestial, por su intercesión, y también al siervo de Dios, el padre Julio César, que siempre nos acompaña en esta programación. Y empezamos con esta oración. Oración. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza para el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocido sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buen día, doña Ana Marina. ¿Vais a de Asayé? Por ahí terei. ¿De Asayé por ahí? Asayé por ahí terei. Bueno, se agradecen de la hora de abuela de Rogabe. Hace agua y terei la pe mis abuelos la pe mandó a mi abuelo. Bueno, ande me buena ni ahí. Sí. A ver, hombre, usted a ver, Agripina, que usted la hace amiga, a ver. Hombre, usted 3 hermanos, oí la oí, y vender esta, oí la familia. Por esta, con la familia. Y por ahí, bueno. Entonces, de entrada, gracias a la cuaco ña compartí, pa y Julio, sí. ña en Guatú, Érape. Allá en Guatú me dijo que doña Mar. Ya me mando a ese. Ya me mando a ese. Me mando a ese. Bueno. Se llama a esa cuaja, esa paz, y que un guaro le cociname. El corero, el cuaco. Pero hoy veo cuaco. Subí pinteja el cuaco. Ajá. De Ubicu, Iberecora, de familia. Y se ha nacido y criado, Pela Amenda. Amenda. A Buenaventura Domínguez, o la isla Cagua sube la y no hay que guayse la se hermana de la se dice. Ya Hanna die porque pues llaman de mamá o jota. Peixa upise la ayuda con la iro yupa oñon die. Pero la zona Caaguazú. Zona Caaguazú. O apeo iro y me acuerdo. Apeo ilandero. Pego se ha se me muy cueran dije pega yo llego a ver.
Yemo hace ape Aveco. porque la semana in ape ha humano a cueja upesa upila yuse tereiku. Muy bien, bueno, ya saludaba a ver a don Santiago Domingos, a él ya por la contacto a través de Agripina vi que ya poco hago encuentro. ¿Qué tal, don Santiago? ¿Vais va? Muy bien, y por ahí te veí, muchas gracias por esta visita, doctor, y estoy a la orden también para aportar lo que pueda ser útil para este trabajo que ustedes están haciendo. Así es. Bueno, en este primer bloque vamos a hablar un poquitito acerca de la experiencia, del conocimiento, esa vivencia que tuvo doña Marina con el siervo de Dios, el padre Julio César. Justamente el objetivo del programa es doña Marina, se la haya podido meter ya está la gente más hoy cuela para Julio. Ande una de ellas y una reliquia viviente porque ya pende de edad, de 90 años, imagina. 90 años. Sí, 90 años, bueno. Va esa la país Julio ahora cae más penemocunu, va esa la peñer. Oremos con un acue porque hoy cua corero garipija como acue base de comunidad campaña la tupao. Hoy cua corero cada hoga un acue Subiripinde. Ore, oye, lo hapuquerio, ore, era la mitad, una saimpa hoy tenía. No, punandi, go santalia miende, hoy cuaco santalia, so que miende, hoy cuaco. Sotana, deja, o correa que toda la oreroga pa une. Ojo a que, o la. Estaba la carreta de lo mitad joven día porque oye me he hecho ver la cosa diemo vea como puedo que ve tu pao a usted ore o pega tu o en Bama la plata o yo caca la ita la compañero la lo lleva ley plata epe moria jure o llevarle moria jundia como puedo que pobre o yo calcalaita orero huevo ya laita ahora acá. Mi cuña acá ahí se fue con 15 años se mandó. Ahora yo tapucala se tía huevo con la luz estoy niño romo corona bala ore era imposible hoy la unión daña no veía que la video pero me acordé por y unía. Ahora voy yo a petupao el upea ya puedo en bye. Pebio peorula itape na cari allá pebio. No. Peseite. Romo corona, lo ñembra putera hoja, o yo lo fuera 1000 metros de roja, pues, yo joa a la satira, de cuñaca, yo fuera 50 kilos ñaca, ahí la, y taco y seite, y más, 50 horas coge. Ahí me voy a llegando yendo ñandui. A la pucha. Pago con ese hermano, cosa tía, andi año mongueta y na, y se está y tengo ya y coacuela, ya la ita, dice. A la país Julio, la envía por puede, de ella pura y hoy. Y por nada, bueno, ya vamos a hacer la ñan de tiempo la goa yegueracota, treño mongueta. Con año vamos a hacer la ñan de primer tiempo, y por ti, ya pues tu imita. Allá enseguida ya continúa la ñan de programa. Volvemos en el segundo corte en unos instantes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Muy bien, estamos de vuelta, segundo bloque y gusto la conversación con Avena. Potrero Guayaquil, departamento de Caaguazú. Qué maravilla. Bueno, estamos, como dije en principio, reunidos acá con doña Marina en su casa con sus hijos. Y bueno, acá uno de sus hijos va a ir presentándose. Adelante. Tu nombre, si podés decirnos. Juana Agripina Domínguez, soy enfermera jubilada del Hospital de Villarrica del Espíritu Santo. Muy bien, el siguiente hermano. Vos a mí subir el micrófono. ¿Vais, Andrera? Yo me llamo César Domínguez, hijo de Ana Marina Ruda de Domínguez. Sí. Yo soy policía jubilado. Policía jubilado. Muy bien. Ahora estoy trabajando a full acá en la chacra. Qué maravilla. Muy bien, el siguiente hermano. Sí, yo me llamo César David Domínguez, soy nieto de doña Ana Marina y soy estudiante universitario. Muy bien, excelente. Ojo, en el micrófono. Yo soy Agapita Morínigo de Domínguez, la esposa de César Domínguez, y soy catequista, soy ministra de la Eucaristía. Muy bien, siguiente. Cecerera Selva Armoa Colman. Ape Ña Marina empleada, sí. Denle y brazo derecho, Gina. La tema hoy. ¡Qué maravilla! Va, mande la mera Paraguay, ¿no? Va a ir por la mente, va. Sí, sí. Muy bien, bueno, a ver, Derek, el micrófono. Sí. Don Santiago. Santiago Domínguez Ruda, jubilado. Muy bien, bueno, qué alegría poder tener acá a una cantidad de hijos, nietos también, que está compartiendo con nosotros. Bueno, ya se teníamos que también, doña Marina, y no la país Julio Reco, escuela venda, pues te ve, hombre, uina, vais a pa, pende, Reco, 15 años por un guare, pero la itana cajari. Entonces, vais a para la país Julio, oye, hay un cacuá, PM. No, ya hay un caco de ja, ore coaque, hapuqueri, no, orembo guataque, yande ya la pere. Petei, o como yo le apustebe la religión de orera, jaque, informal tere, y la porio y la pa, y la y santidad y tere. Santidad oira. Y santidad y tere y para igual. Oye, que te capilla y a que tu pao guasture en donde peja, upepeja, oye, por la confirmación mía. Hoy me guareuia. Au pengo a juega con la hoy coitere y la hasiva visita, Pepe o va a ser la petin soldado y la más. La hizo tomar. Un peaje y a con la oye, petin de oía y brazo derecho. Un pega tu toda la comunidad, oye, agarra pa. Oye, agarra pa y te guapo y te ya, la pollo y la ecovía y hoy la pa y Julio. O visitar la gente. O visita, jógame. No timo, ahí depende cocinando y que de grave. No a medida que depende pobre,
Porque ore core tiene barco voy a ore la sacuelante de voy la roca cuadra. Voy yo mano la ore sí. La ore ruo la la jape au pengo la uma uperi tengo la go ore la me la ore un día la ora abuela de voy el cuacue. 15 años ya de cuacue la o manoro guare con la 16 más de cuacue porque la peitaron huevo ya a la 15 años de co. Bueno, Jaco, Ana, doña Marina, la país Julio Recobe, en todo el Paraguay. Hoy metí ñemba apo, heishue hina la gente castellano, metí proceso y que tu aguanza hina oye handere ma que haura hati vida de santidad. Sí. Haupe ni reconocer con Ana hina. Sí. Jaco Ana la ñan de Iglesia Católica. Oye, por un página y que toda muestra, oye, declarar santo la país Julio, sí. Oficialmente. Ahora, como hay la vida de santidad, no hay pues ninguna duda de Chagua persona y cuál sube, hay un la vida de santidad, más venda entonces, con Ángela ya posee agina la tupao, la Iglesia Católica lo ya posee agina, PTI, reconocimiento oficial. La paz y Julio y oye declaración más sube la nombre país de la asagüe se guayua la ajala se membundi agui ajala se membundi la co capiatabe au pevisa la enfermedad o me se peten locura allá posan vida se membrojo y trabajo pero en la señora ascendía pues o no la se membrube había sido se tabuira. Se tabuete hoy Upeya era hay la Santiago la será alcala co IPSPP o manda pape hoy la será particular. Upea se Bogotá la taira será la se interna. Upea presentarse hoy animal o caicero pero o cai. Bueno, se tabuete allí yo cuá. Moscoy doctor Aguataiteo hoy se deja Moscoy licenciada, Moscoy enfermera. Porque se disparata. Cosa por apeo mi algo con una pedima eran vainas de ojo se ponga. Usted a mandarse de Santiago. Bueno, usted año mongetata pe otro bloque pe bombe usted de experiencia. Peabe va la oiko akue pepe va la país Julio ya po akue ahí vendereje. Bueno, vean ya hombre, usted otro bloque más tengo la llena de tiempo. Ya bueno, entonces con Ana ya recojan más tiempo tercer bloque ve. Ya llevo yo de ti pequeño corte. Bueno, estamos acá en Potrero Guayaquil, distrito de Caguazú, en la casa de doña Ana Marina, ruda, viuda de Domínguez con sus hijos y nietos, compartiendo este hermoso momento, recordando la vida del siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Ortellado. Volvemos en unos instantes.
Muy bien, estamos de regreso. Nuestro tercer bloque, esta conversación muy hermosa. Y usted trae a ver la conversación con doña Marina. Hombre, uina es la inexperiencia de vida. Vaya para pasar que para julio ni, porque con 15 años, en fin, bueno. Ahora vamos a contar una gracia y favor recibido de Dios a través de la intercesión del siervo de Dios, del padre Julio César. Nos va a comentar el señor Santiago. Santiago es hijo de doña Marina y nos va a contar esa experiencia, esa vivencia. Santiago, ya niño, está aquí por teléfono, casi ahí. Dice aquí la situación de la salud de tu mamá, doña Marina. Ahí ya hombre, humilde, testimonio de vida y por ahí te diga, don Santiago, a toda la gente que nos están viendo a través del canal Ñan de Yarañe. Bueno, y así como ella contó, le tomó una enfermedad, o una así. De acuerdo y la médico, por lo menos ya rayo tiene demencia senil, que perdió todo su conocimiento. Y como teníamos un familiar que es médico, yo le pregunté si cómo va a terminar, qué va a pasar, porque era muy desesperante. Estábamos todos desesperados. Y se no pega y fácil y tiene su tiempo, ya pero sí se está haciendo todo lo que se puede científicamente. Pero gracias a Dios, no recuerdo exactamente si es 10 o 12 días después de esa turbulencia, digamos así, de la situación, se recuperó. Entonces Roño Turnambá, la familia, la Gendape, a imaginarla por lo menos un Pepe. Pero pues no hay las hermanas Peteí, que no está acá, se llama María, y me dijo Santiago, dice la mamango. Hetimango no mungu ni peteña la hetimango no mungu ahí serio yo veo ahí serio que va lo cortaba pero y ya tú ues y bueno como ya estamos hoy la roico ya de repente use la se acame y como ella siempre se recordaba por el padre Julio y ya estaba, eso es la cuestión de su, ¿cómo se llama? Beatificación, algo así. Entonces yo le pedí al padre Julio, le pedí que padre Julio, César Duarte Ortellado, allí Urende, yo creo que usted está cerca de nuestro Señor Jesucristo. Disculpa, que venció la muerte y que le curó a mucha gente. Y te pido que interceda por mí, por mi madre, ante nuestro Señor Jesucristo,
para que mi madre pueda mover su pierna y pueda caminar. Todo eso es lo que yo le pedí. Pero ellos no sabían, nadie sabía eso. Ellos no sabían. Y bueno, pasó eso, ya se trasladó, ya le dio de alta el médico, pero me volvió a llamar mi hermana y me dijo, ¿sabe qué? Mamá se levantó, caminó y se fue ya al baño, me dijo. Entonces ahí yo le dije, bueno, yo mandé una promesa y le vas a contar a mamá, ya nomás, inmediatamente tenemos que ir junto al padre Julio en el Cuí, le dije. Mi mamá me hace isube, hallajado, porque ya Guatama, entonces, Roñe dispone, ellos se organizaron y fuimos hasta ahí la iglesia de Bicuí, que está al lado del Saquitía, el resto de Padre Julio. Ellos se adelantaron porque yo salí de Cazapá, se fueron juntos, llegaron antes de la misa, entraron, mamá estaba enfrente del altar y yo llegué un poco tarde porque llevé a los integrantes del coro para cantar. Pepe jajaro llevé la paípe la permiso Juan y Catuparo ñembo Pepe ja está hoy la gente vino ñembo entonces era ñembo no sé, era idea de rezar de alguna forma, pero como yo entiendo que Jesucristo dijo a su apóstol y discípulo, va épico la roñembo era maestro, y le enseñó ahí. Entonces rezamos el Padre Nuestro, yo encabecé eso, y después cantamos. Le pedí al coro yo para cantar de rodillas y alabado, y después le dije al integrante de coro, Upeindere y Cuadra Yapurajita, pero donde hay catumo, en de areco, porque está y la gente viene la oñembo de sea, upepe oñea. Bueno, lo que ahí tenemos un video de cuando estábamos ahí presentes. Lo que yo más sentí es cuando llegamos en ese momento y cuando empezamos a rezar y después cantar, no sé, muy difícil. Yo sentí una paz impresionante y una alegría indescriptible. No sé, una paz total y una alegría incomparable. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué me pasa? Y lloré ahí. Seguramente mucha gente se preguntaban, ¿por qué está llorando? No, yo no estaba llorando de rabia, de nada, sino de alegría. Pero no sé qué alegría, de dónde vino. Eso sentí yo. Y todo eso es lo que yo pasé, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahora está mamá, ahora ya ven ustedes cómo están. Siempre tuvo alguna recaída otra vez y de eso es. Ella sigue así, se levanta y camina, ¿verdad? Y eso es todo lo que te puedo decir. ¿Cuántos años hace de esa experiencia, don Santiago? Y la verdad que
Mira, somos un poco desordenados en eso, porque ahí a lo mejor en el video ahí figura qué fecha, pero hace ya ya hace más de 4 o 5 años, Agripina. Sí, este fue antes de la pandemia, después vino la pandemia. Sí, sí, no. Y así es. Más de 5 años. Sí. Bueno, hermosa experiencia realmente, don Santiago. Va a bandera ñandú y coaco yeyapo, ko país Julio Orera, va a pacuanga, oñe mozarambígina, va a bandera ñandú, doña Marina. Ñandú por interés, ñandú por interés. Ore interés, hoy ese. Ore viaje. Ore ruba suerte a cuevos. Bueno, y pona vea porque. Santidad interés, compadre. Sí. Y pona vea, doña Marina, porque. Gesta coan original hoy cuá hola país Julio Recovecue a gesta veña en etapa Paraguay pedila oyero viajes. Entonces ñahuajeña alañan de programa ya recuerdo tiempo limitado y que tú gesta ven bañiño mongueta pero pese la de tiempo pues. Entonces se agradece de doña Marina de Membuicuera pues. En fin, de nieto, con cuñacaraí, hoy en día ahí de mano derecha. La hora recibí güey, con mucho cariño, con mucho amor. Bueno, ya Yerurepa y Julio Betallandero Basá, oye, ñandere, hey, catuán, esa ñande, ñande manga, ñande maranga, tuja, esa veí. Ñande, péala y poná, péala ya Yerurepa y Julio Betallandero está Paraguay. Ñande está Paraguay, ñande hermano cuera. Ñande hermano cuera. Ñande hermano cuera de uno ya más. Muy bien, entonces damos gracias a Dios una vez más por darnos esta posibilidad de hablar de su siervo, el padre Julio César Duarte Ortellado, y si Dios y la Virgen permite y con el auxilio del padre Julio, nos volveremos a reencontrar en un próximo programa.